Hola a todos, buenas tardes, espero que se encuentren todos muy bien. Hola Marcela, Carlos, Ruth, ¿cómo están? Hola Rocío, buenas tardes. Hola, buenas tardes, hola Ruth. Nos faltan, entiendo, Carolina y Catherine, ahí se está uniendo Carolina. Sí. Y nos faltaría Catherine. Sí, está subiéndose. Estamos los cuatro en el mismo lugar físico en tu casa. Ah, ya, ya. Hola Rocío, Hola Carolina, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Vamos. Ya, entonces vamos a esperar el último minuto para que esperemos a Catherine. Mientras yo voy a compartir la presentación. Rocío, Ruth, dígame. sí. Hola, mira, yo soy Ruth Bernal de capacitación. Yo voy a estar un momentito nomás conectada para ver que todo esté funcionando y después me voy a desconectar y lo dejo ahí con el curso de innovación. Ya yo estoy en Ningún pero sí problema. sé que a los 4 participantes ahí para la ejecución de este curso. Ya, perfecto, ningún problema. Mientras, voy a comenzar con la presentación mientras esperamos a Caterina, si no nos vamos atrasando ¿ya? Dale, sí. Bueno, me presento oficialmente, mi nombre es Rocío Carvajal Con, yo soy la relatadora que les va a acompañar estas 4 clases que van a ser justo 4 semanas, y bueno, y no solamente las clases sincrónicas en realidad, los voy a acompañar en todo este periodo en el curso, en cualquier duda que ustedes tengan, nosotros podemos interactuar por correo, también a través de un foro que está implementado en la plataforma donde ustedes están en el curso, entonces en el fondo estoy para poder resolver todas sus dudas. Yo soy administradora pública de profesión, ¿ya? Mi especialidad es en la administración y dirección de recursos humanos y también el tema de las metodologías innovadoras y los proyectos de innovación. Yo me dedico a la docencia, puntualmente en el área de innovación y emprendimiento, y también soy encargada de proyectos y licitaciones de la empresa en la cual nosotros les ofrecimos el curso a ustedes. Abajito aparecen los contactos, de hecho ustedes tienen que haber recibido el link del correo ya el que aparece el más abajo, contacto@emprende360.cl, que cualquier duda la pueden hacer llegar por ese correo, o bien me pueden escribir directamente, es lo mismo, ahí aparece R. Carvajal, bien simple, @emprende360.cl, ¿ya? La idea, siempre digo que en estas clases de innovación ya son metodologías ágiles, ya son metodologías dinámicas, entonces la idea es tratar de hacer una clase también así, hacer una clase entretenida, que no sea fome Rocío, y que sea bien por participativa. eso, Dígame. Rocío, es que Catherine hace clic en el enlace y no entra. O sea, hace clic en el mismo enlace que nos mandaron a nosotros y no pasa nada. Será Pero ustedes sí pudieron entrar. Es que ¿no será que ya tiene bloqueado que de repente al abrir el enlace se abre esta ventana emergente? Mira, puede ser eso. Puede ser que Voy a ya lo ver si tenga bloqueado. Sí, puede ser mientras tanto. Bueno, mientras tanto yo voy a hacer esta introducción, mientras vamos esperando que todos estén como bien conectados. ¿Ya? Entonces, Perdona, y Rocío, que nosotros, Carlos te comentó, estamos aquí todos juntos, entonces por eso el micrófono lo tenemos apagado para no hacernos eco. para que no se ¿Ya? Solo acople. para eso. Se acopla, entonces Sí, ningún claro, yo te problema. hago así todo el rato porque... No, sí te veo, sí. De hecho, agradezco esa participación, porque cuando uno no los ve y uno está hablando, uno no sabe si te están escuchando, así que lo agradezco. Vi hace unos días atrás que sí estaban por ahí, bueno, todos desarrollaron el test, el de diagnóstico inicial, así que eso ya lo pude ver. Y también vi que ya estaban mirando las cosas. Entonces,
bueno, ya les voy a preguntar bien cómo les ha ido con eso. Vamos a partir con esta breve introducción. Este curso básicamente es de referente a la metodología del Design Sprint, ¿ya? Esta es una metodología creada el año 2010, pero se actualizó, bueno, ha tenido varias versiones, la verdad, pero se actualizó el año 2018 porque el creador de esta metodología comenzó a trabajar en Google, y ustedes saben que Google es una empresa tremendamente innovadora, entonces ahí actualizó. ¿Y a qué se refieren estas actualizaciones? Por ahí ustedes van a ver, si han leído un poco de esta metodología o en la misma web, van a encontrar que esta metodología consta de 4 fases, pero tal vez de repente van a leer que son 5 fases, o en otras inclusive que son 6 fases. Al final es lo mismo, ojo, es lo mismo. Lo que pasa es que hay algunos que les colocan una fase 0, parten de la 1, ya vamos a ver, en el fondo es exactamente lo mismo, simplemente van alargando, acortando las fases dependiendo de si es la metodología original o es la metodología que después se adaptó para trabajar en Google, que ocupa este tipo de metodología, ¿ya? Ahora, en sí, esta metodología consiste en acelerar considerablemente la toma de decisiones. Porque si uno se va a la base, en teoría, se supone que uno en 5 días debiese ser capaz de generar un nuevo proyecto, hacer un prototipo, testearlo y prácticamente lanzarlo. Entonces es una metodología tremendamente ágil, ¿ya? En eso consta. Ahora, los objetivos de esta clase, básicamente, hoy día vamos a comprender la importancia del conocimiento del usuario a la hora de tomar soluciones innovadoras, y por otro lado vamos a conocer el método Lean Startup y sus herramientas principales. Son los 2 objetivos que nosotros tenemos. ¿Usted me confirma si logró conectar, Catherine? ¿O no? No. Todavía no, ya. No, todavía no. Dígame. Rocío, quería comentarte, sí, porque nosotros desde el 2015 lo tienes abierto el micrófono. ¿Se está escuchando mi voz? Sí, yo lo tengo abierto, que para que escuche la gente. 87. Ah, ok. Y lo que pasa es que efectivamente yo fui la que vi todas las clases, vi todo el material. Y igual me gustaría que en algún momento sí pudiéramos conversarlo respecto de la aplicación de la metodología que nosotros estamos utilizando. Tenemos varias variantes. Nosotros utilizamos el doble diamante como base. El laboratorio de gobierno ahora introdujo de metodología ágil, pero efectivamente 5 días, como vi, porque esa es la teoría, ¿cierto? Y siempre uno la puede adaptarse. Sí, porque para nosotros, funcionarios públicos, hicimos hace poco un bootcamp que fueron 2 días y chuta, si 2 días sacar a la gente, yo, por favor, es súper necesario, y nos dejaron 2 días. Entonces, cuando yo leí, claro, en la teoría, partir un lunes y terminar un viernes, suena muy bien, pero los funcionarios públicos, difícil cómo cumplir esa, como lo que indica la metodología. Solo te lo dejo como reflexión para que podamos verlo, porque efectivamente todo es moldeable. Eso. De hecho, por eso, tocaste un punto bien interesante, por eso después esta metodología también fue mutando a que nosotros hablemos de fases. Entonces, al hablar de fases, te puedo decir, mira, son 5 fases, y nosotros la adecuamos esa fase dependiendo de nuestras necesidades. Por ejemplo, que la fase 1 dure un día, una semana. Ahora, en términos generales, la idea es que no tomarnos demasiado tiempo tampoco en cada fase, porque es una metodología ágil. Pero por eso después cambiamos un poco el concepto y comenzamos a hablar de las fases. Así nosotros vemos en qué fase nos podemos demorar más o no. De hecho, en la fase de testeo, en general uno siempre se demora más, porque ya el planificar una pauta de testeo, el salir a testear, el analizar esos resultados, también toma tiempo, la verdad. Y más aún, yo entiendo, obviamente, en el tema del sector público, porque por ciertas cosas no puede salir todo tan rápido como uno esperaría. Así que sí, estás en lo correcto. Entonces, de acuerdo al objetivo que recientemente les comenté, vamos a partir hablando un poquito sobre el diseño centrado en el usuario. Y acá viene un poco de historia. Durante varias décadas, el diseño de los productos y servicios, en el fondo, se hizo al margen de los usuarios. Ustedes, bueno, no los conozco, pero sí, estoy a loco. Si son mayores de 30 a 35 años, tal vez van a entender, no sé qué edad tendrán, tal vez van a entender un poquito el ejemplo que les voy a dar a continuación. Antes, yo me acuerdo cuando uno iba a comprar, ustedes imaginen, antiguamente, tal vez cuando eran pequeños, iban a un almacén, un bazar, etcétera, ustedes compraban lo que había.
Ustedes querían un cuaderno, por ejemplo, para ir al colegio, y era el cuaderno que había. Y si el cuaderno era azul y a ustedes no les gustaba el azul, mala suerte, ¿cierto? Era el cuaderno que había. Hoy en día no. Hoy en día ustedes van y ustedes son súper específicos. Yo quiero un cuaderno que sea de líneas, que tenga tal tamaño, tantas páginas, que tenga flores, que tenga mariposas y que sea de color rojo. Y lo más probable es que lo van a encontrar, ¿ya? Y esas son las grandes diferencias. Antes, los productos que se sacaban no se hacían pensando en el usuario, se hacían pensando en la comodidad muchas veces del productor, ¿ya? Del productor de ese producto o servicio. Ahora no, cambia un poco la metodología. Y cambia a través del profesor Donald Norman, que él piensa en la usabilidad de los productos, ¿ya? Servicios. Ahora, ¿qué es la usabilidad? Es la forma en que un producto puede ser utilizado por cualquier usuario para la realización de una acción determinada. Lo que siempre se piensa es que cuando yo diseño un producto es para satisfacer una necesidad del usuario. Ese fue el concepto que cambió, ¿ya? Es para satisfacer la necesidad del usuario. Y esta necesidad, obviamente, este producto tiene que poder ser útil de alguna forma. Es decir, tiene que satisfacer esta necesidad con eficiencia, satisfaciendo al usuario, y en el fondo que mi usuario quede feliz con ello. Entonces, esa es la gran diferencia. También, estas metodologías tienen que ver con el tema, también tiene que, antiguamente, lo mismo. Antiguamente, cuando un emprendedor nacía, por ejemplo, los años 80, yo veía este lápiz y digo, me encantaba este lápiz, lo voy a vender. Compraba cientos de estos lápices. ¿Y qué le pasaba a los emprendedores? Comenzaban a venderlos y ahí se daban cuenta recién cuando lo vendían que el lápiz no tenía buena recepción. Y ahí se quedaban los pequeños emprendedores en su casa llenos de cajas de lápices, porque nadie se los compró. Para esto nacieron estas metodologías, para que antes que yo invirtiera y lanzara al mercado un lápiz que a nadie le interese, yo realice ciertas pruebas pensadas en el usuario para ver si al usuario le interesa o no le interesaría comprar este lápiz. Pero eso lo hago antes de comenzar mi negocio, ¿ya? Y todos estos cambios tienen que ver con, se cambió esa mentalidad y ahora se comenzó a pensar que el centro de todo es el usuario. Cuando yo voy a hablar mucho en el tema del emprendimiento, ojo, porque el tema del emprendimiento está muy ligado al tema de, perdón, al tema de la innovación, está estrechamente ligada. Después igual vamos a ir entendiendo que ustedes me dirán, soy funcionario público, en el fondo acá nosotros no vemos el tema del emprendimiento, pero la verdad sí, porque emprender o el tener una mentalidad emprendedora no necesariamente tiene que ver con el que decide no tener un jefe, por decirlo así, lo que la gente relaciona mucho el tema del emprendimiento con el chao jefe. No, el tener una mentalidad emprendedora tiene que ver con otras cosas, con tomar riesgos, con otro tipo de cosas, y uno en el cargo actual que ustedes también tienen, ustedes igual pueden tener esa mentalidad emprendedora que está muy relacionada con el tema de la innovación, ¿ya? Entonces, sigamos un poquito acá. Este diseño centrado en el usuario, acá tenemos al profesor Norman, donde colocó por primera vez al usuario en el centro de todo, ¿ya? Y él nos decía que ningún producto es una isla, ¿ya? Que un producto es más que el producto, es un conjunto cohesivo integrado de experiencias. Y no sé si habrán visto ustedes que conocen, al parecer, por el departamento que está, conocen un poco estas metodologías. Lo que están viendo es el lienzo de propuesta de valor. A ver, esta materia propiamente tal no es del curso, pero se las quise presentar para entender esto. Cuando nosotros desarrollamos un producto, y ojo, hablo producto en general, pero puede ser un producto, servicio, proceso, ¿ya? Voy a decir producto, pero estoy hablando en general. Lo primero que uno tiene que hacer es conocer al usuario, que sería mi perfil de usuario. Yo tengo que conocer, en el fondo, cuáles son las alegrías de su usuario, cuáles son las frustraciones, ¿ya? En el caso de ustedes, no sé, por ejemplo, si ustedes van a desarrollar un producto, un nuevo proceso, por ejemplo, para gente interna de la institución, es lo mismo. ¿Quiénes son sus usuarios? Bueno, son sus colegas del departamento que ustedes van a trabajar. Y ustedes para ello tienen que conocer cuáles son sus alegrías, cuáles son sus frustraciones, porque en base a eso yo voy a crear un nuevo producto. Y este nuevo producto tiene que tener creadores de alegría, alivianadores de frustraciones, ¿ya? Lo que uno hace no es crear el producto y después hacer publicidad para de alguna forma tratar de encantar a mi usuario, aunque la gente de marketing es experta en hacer eso. Es la teoría y la idea es que
primero uno conozca al usuario y luego de ello uno desarrolla el producto, servicio, proceso, pero adecuando, en el fondo, todo este producto a las necesidades del usuario. Esa es la clave de esto, ¿ya? Por eso es muy importante la empatía. La empatía es la única forma que yo tengo de conocer realmente a mi usuario. Chicos, si en algún momento voy muy rápido, hablo muy rápido, lo que sea, ustedes me paran nomás, ¿ya? O si tienen alguna duda, me interrumpen, ningún problema con eso, ¿ya? Pero hasta acá, ¿vamos bien? ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Ya. Entonces, como les decía, la idea es que mi perfil del usuario, ¿ya? Que yo tengo ciertas características, yo misma tengo ciertas cosas que me generan alegría, que me generan frustraciones, y por otro lado, el producto que tiene ciertas características que va a alivianar mis frustraciones, va a hacer que yo sea mucho más feliz, tienen que generar un encaje perfecto, porque si no genera un encaje, acá hay algo que no va, no está satisfaciendo las necesidades, no está satisfaciendo mis necesidades, ¿ya? Entonces, ahora, para hacer este proceso de diseño centrado en el usuario, yo voy a trabajar en diversas fases. Primero, obviamente, parto por una fase de investigación, donde yo tengo que analizar las características del usuario. Y acá, en general, siempre uno realiza un perfil del usuario. ¿Ya? ¿Quién es mi usuario? Por ejemplo, ya, hombres y mujeres. ¿Entre qué edad? Voy a inventar. ¿De 20 a 30 años? Ya, de 20 a 30 años. ¿Dónde viven? ¿Qué cosas les gustan? Uno tiene que hacer todo eso, estrato socioeconómico, estudian, trabajan, no hacen nada, ¿qué cosas hacen? ¿Ya? ¿Qué cosas les genera alegría? ¿Qué hacen en sus tiempos libres? ¿Ya? ¿Son personas que son digitales? ¿Les gusta ocupar las redes sociales o no les gusta ocupar las redes sociales? Yo me tengo que cuestionar todo eso, porque de eso va a depender el producto que yo saque. Muchas veces me pasa, yo realizo clases, que de repente a los estudiantes se les ocurren ideas súper buenas, la verdad, son sumamente creativos, y me dicen, sí, ¿y cómo vas a promocionar tu nuevo producto? No, a través de redes sociales, porque obviamente hoy en día está de moda, uno puede generar publicidad, cosas gratis a través de TikTok, ya, ok. ¿Cuál es el perfil de tu usuario? No, personas mayores entre 50 y 70 años. Entonces, es que sabes que algo no está cuadrando ahí. No me puedes decir que vas a generar y tu contacto va a ser netamente a través de redes sociales para personas mayores de entre 50 y 70 años. Si tú me dijeras que el perfil de tu usuario es, no sé, entre 20 y 30, sí, te creo. Entonces, todas estas cosas demuestran la importancia que tiene el conocer realmente el perfil de un usuario. Entonces, acá tenemos esta etapa de investigación, saber qué es lo que le gusta a un usuario. Uno realmente se tiene que poner al servicio del usuario. En el fondo, usted se tiene que poner en esa posición de que yo quiero que un usuario sea feliz. ¿Cómo logro la felicidad? Conociéndolo realmente. Luego de ello, tengo otra fase que es el concepto, que obviamente que tras de estudiar al usuario, yo tengo que lograr determinar una gama de soluciones. En el fondo es como lluvia de ideas, distintas soluciones que les podría satisfacer las necesidades de un usuario, ¿ya? Bueno, y esta parte de concepto, que también tiene que ver con el objetivo que nosotros queremos alcanzar, inmediatamente se enlaza con la etapa del diseño, ¿ya? En la etapa de diseño también yo voy a llevar a la práctica todo lo que yo tengo en mi cabecita, ¿ya? Que son ideas, lo voy a materializar a través de un prototipo. Y un prototipo es una solución tangible. Ahora, ojo, un prototipo puede ser una maqueta, como un prototipo puede ser un folleto, puede ser una infografía. Existen, ya vamos a ver más adelante, pero el prototipo pueden ser muchas cosas. Lo vamos a ver si en este curso está el tema del prototipo. Entonces, hay distintas versiones del prototipo. Un prototipo puede ser un dibujo que yo haga en un papel, o puede ser inclusive cuando ustedes, no sé si han ido a cotizar, cuando uno va a comprar un departamento, un prototipo es un folleto, un prototipo es ver la maqueta del departamento, un prototipo es ver el departamento piloto. Todos esos son prototipos y son distintos niveles de prototipo, ¿ya? Entonces, vamos en este concepto, lluvia de ideas, diseño, ya nos ponemos manos a la obra. Luego, obviamente, tenemos que evaluar. Ya, yo generé, de nuevo con el ejemplo del lápiz, hice el prototipo de mi lápiz, pero tengo que realizar pruebas. ¿A la gente le gusta o no le gusta el lápiz? ¿Le gustó el color? ¿Les gustaría que esta tapa sea así? ¿O que sea de esos lápices, no sé cómo se llama, si uno les aprieta el botoncito y aparece la punta? Tengo que testear mi producto para saber si le gusta o no le gusta al cliente. Y si no le gusta, corregirlo, cambiar antes de lanzarlo al mercado.
Si a mi cliente odia el color azul y le encanta el color amarillo, se lo cambio, se lo pinto amarillo, ¿ya? Y yo hago ese cambio antes de lanzarlo al mercado. Y una vez que yo ya realicé las pruebas, ya validé que está ok mi producto, recién ahí yo realizo el lanzamiento al mercado y obviamente tengo que ir monitoreando, ¿ya? Entonces, esta metodología se trata siempre en satisfacer las necesidades del usuario. Y yo voy adecuando esta solución, que esta solución puede ser un producto, servicio, proceso, etcétera, mediante el testeo constante. Y esa metodología es la base de esta otra. Ojo, todas estas son como la metodología que es el centro del curso, que es esta metodología, el Design Sprint, en realidad es una mezcla o es una fusión de diversas otras metodologías. Por eso les estoy hablando un poco de, del diseño centrado en el usuario y ahora vamos a hablar de este método del Lean. ¿Ya? Estoy conectando un poco el computador. Entonces, ahora vamos a hablar. Ahora vamos a hablar de este método. Este método, que está muy relacionado con lo que yo ya les estaba contando, tiene sus orígenes a través de dos personas. Tenemos por un lado Eric Ries y por otro lado Steve Blank. Hay un libro que yo les subí como material no obligatorio, si bien complementario, que si bien es un libro un poco más largo, sería súper bueno que por último lo puedan descargar y lo dejen ahí en su computador y cuando tengan un tiempo le vayan echando como una leída, vayan leyendo un poquito porque es bastante interesante conocer esta metodología. Está disponible en el curso, pero que puedan descargar algunos archivos, cosas que cuando se termine el curso ustedes no pierdan el material, ¿ya? Como consejo. Está este libro sí disponible. Entonces ellos dan orígenes a esta metodología del Lean Startup. Lo dieron el origen en el año 2008. Y ellos hablan que esta metodología se basa en cinco principios. Por un lado, tenemos el principio de que los emprendedores están en todas partes. ¿Y a qué se refiere eso? Cualquiera de nosotros puede ser un emprendedor. Yo puedo ser un emprendedor, ustedes pueden ser emprendedores, ¿ya? ¿Y por qué está en todas partes? Tiene que ver con lo otro. Porque el espíritu emprendedor es algo que se autogestiona. Antes, o yo escuchaba por ahí de repente compañeros, cuando uno dice, pucha, tú puedes vender tal cosa, y uno dice, no, es que no tengo ese gen, no tengo el gen chino, uno relaciona mucho a los orientales que tienen, que son buenos como comerciantes, o de repente uno dice, los árabes, no tengo el gen árabe, pero esto no tiene que ver con genes. Voy a dar un ejemplo, supongamos el dueño de un restaurante chino. Si ustedes han ido a comprar comida china, de repente, no sé si han visto que tienen a los chiquititos, guaguitas ahí, están en el restaurante dando vueltas. Evidentemente ese niño que nació ahí, a los 18 años sabe perfectamente cómo administrar un restaurante, porque creció ahí, practicó todos los días en el restaurante. Entonces, no se trata de que, es que yo no nací con ese gen, no es que yo no nací con ese gen, yo no tuve la oportunidad de practicar diariamente cómo administrar, por ejemplo, un restaurante chino, a diferencia de ese niñito que sí nació ahí y todos los días lo puso en práctica. Por eso el espíritu emprendedor se autogestiona, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? El espíritu emprendedor uno puede ponerlo en práctica, son habilidades y aptitudes que uno puede desarrollar con la práctica. Entonces, cuando hay algunas personas que dicen que a mí no se me da bien esto, ya, no se le da bien, pero porque no ha tenido práctica. Por tanto, los emprendedores están en todas partes. Cualquiera de nosotros puede ser un emprendedor. También otro principio de esta metodología es el aprendizaje validado. Es decir, acá no se trata de suposiciones que yo tengo. Yo creo que a la gente le gusta el color azul. Ya, pero ¿por qué tú crees eso? No, me tinca. No, yo tengo que validar. Si yo creo que a la gente le gusta el color azul, eso es una hipótesis. Y esa hipótesis yo la tengo que validar de alguna forma. Por eso, constantemente yo tengo que ir validando lo que yo creo. Ya vamos a tocar este punto más adelante. También otro principio básico es crear, medir, aprender. Yo creo que a la gente le gusta un lápiz azul, ¿ya? Entonces voy a crear, voy a hacer un prototipo muy rápido, aunque sea un dibujo de un lápiz azul. Medir, voy a salir a encuestar rápidamente si a la gente le gusta o no le gusta el lápiz azul. Y mientras voy midiendo, aprendo. Porque si a la gente no le gusta, ya, bien, fracasé, no le gustaba el lápiz azul. Pero estoy aprendiendo que no le gusta el lápiz azul, pero sí le gustaba el color rojo. ¿Ya? Entonces,
Es crear, medir, aprender. Siempre va a ser ese circuito. Si mido y a la gente le encantó, perfecto, genial. Pero si a la gente no le gustó, fracasé, no importa. Porque con el fracaso yo voy aprendiendo. Y aprendí mucho al realizar esta creación y esta medición, ¿ya? Ese es el circuito básico de esta metodología. Y además, la contabilidad en la innovación se refiere básicamente a que yo constantemente tengo que ir midiendo. Ustedes deben trabajar, de hecho, en todas las unidades siempre se trabajan con indicadores, ¿cierto? Ustedes deben tener KPI que van controlando, van midiendo, es lo mismo. Acá también uno tiene que constantemente ir midiendo, ir controlando. A la gente le gusta, no le gusta. Después uno puede ir sacando los indicadores que uno va midiendo en esta metodología. Ahora, ¿qué es? La definición formal, que es un poco enredada, que es una institución humana. Sabemos que una institución en sí está formada por personas, diseñada para crear un nuevo producto o servicio bajo condiciones de incertidumbre extrema. ¿Por qué condiciones de incertidumbre extrema? Porque a mí me pueden dar un desafío, y de ese desafío yo no sé nada. Yo solamente sé un problema, yo no sé nada más. Esas son las condiciones extremas, yo no sé nada. Y de la nada, esta metodología está hecha para que yo logre, de un punto cero, desarrollar un proyecto completo. ¿Ya? Ahora, como les decía, está basada en, tenemos los elementos fundamentales. Un aprendizaje validado. Todo lo que yo creo lo tengo que validar. Si yo creo que el problema de un usuario es uno, lo tengo que validar. ¿Ya? El método de validación siempre es la experimentación científica, es exactamente el mismo método, ¿ya? ¿Y por qué voy haciendo esto? Para lograr la iteración en el lanzamiento del producto, es decir, puedo lanzar un producto al mercado, pero si me doy cuenta que a mi usuario no le gusta, lo cambio y vuelvo a lanzar una segunda versión. No le gustó, lo cambio, vuelvo a lanzar una tercera versión. A eso se refiere. Ahora, la gracia de esta metodología es reducir el riesgo en el lanzamiento del producto. ¿Ya? Porque aprender del cliente, seguimos con el diseño centrado en el usuario, aprender del cliente es la clave y cuanto más rápido y barato, mejor. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Si yo quiero, por ejemplo, a mí se me ocurrió que es un buen negocio vender teléfonos celulares. ¿Ya? No sé nada, no tengo idea del rubro, pero a mí se me ocurrió. Para eso, lo primero que tengo que hacer es generar un prototipo. Entonces, según esta metodología, yo voy a crear. Entonces, voy a hacer un prototipo de un teléfono. ¿Ya? Un teléfono aquí. Voy a salir a medir. Por ejemplo, voy a medir con ustedes. Los voy a encuestar, voy a hacer entrevistas, voy a generar medición. Y puede ser que ustedes les dicen, ¿sabes qué? Me cargó tu teléfono celular porque a mí me gustan más pequeños. Ok, fracasé. Pero en el fracaso aprendí mucho. Y aprendí que a ustedes les gusta un teléfono más pequeño. Por ende, ahora voy a diseñar un teléfono más pequeño. Entonces voy a sacar un prototipo, una versión 2.0, que la voy a salir a medir nuevamente. Entonces a eso se refiere. Aprender del cliente es la clave y cuanto más rápido y barato es mejor. Si yo voy a fracasar con mi negocio, lo mejor es que lo haga en esta fase de testeo. Si yo me pongo en la posición de los emprendedores antiguos, cuando ellos no realizaban ningún testeo, compraban miles de teléfonos celulares y después salían al mercado a vender. Y recién cuando lo vendían se dan cuenta que a la gente no les gustaba y no les compraba. Ahí sí fracasaban. Y perdían tiempo y dinero. En cambio, con esta metodología, yo no pierdo mucho tiempo, porque hacer un prototipo me puedo demorar un par de horas. Testear también, en el fondo, puede ser un par de horas. Entonces, si voy a fracasar, pero rápido y barato. ¿Ya? Ese es el fondo de esta metodología. Fracasar rápido y barato para invertir poco, para aprender mucho. ¿Se va entendiendo la lógica, chicos? ¿Sí? Ya. Recuerden, me van interrumpiendo. Entonces, el ADN de la metodología es la experimentación. ¿Ya? Ese es el ADN. Entonces, tenemos el circuito construir, medir, aprender, que es el núcleo central de esta metodología. Siempre estamos aprendiendo de mi usuario. Entonces, estamos aprendiendo y constantemente tengo que aprender mediante el aprendizaje validado. Y ya les voy a mostrar un tablero de experimentación. Ahora, en esta metodología y en cualquier otra, ustedes por ahí, cuando seguramente han estudiado un poco estas metodologías innovadoras, cuando nosotros hablamos del problema, también hablamos del dolor.
el dolor del usuario. Ya uno puede hablar de problema o dolor, el dolor del usuario. Vamos a tener unos conceptos también que son los supuestos o los supuestos más riesgosos, que son hipótesis, ¿ya? También por ahí a ustedes les va a sonar, y cuando si han leído un poco la documentación, les va a sonar un poco las palabras validación, pivoteo, ya que ya lo vamos a hablar, el adoptante temprano, tenemos la hipótesis, etcétera, que ya lo vamos a ir viendo a lo largo del curso. Pero quería llegar básicamente a esto, permiso, al tablero de experimentación. Ojo, este es un tablero sumamente simple, pero esta es la base de estas metodologías en general, estos diseños metodológicos. ¿A qué se refieren? En esta metodología, el aprendizaje validado es la clave. Entonces, vamos a inventar algo. A ver qué puede ser. Estoy tratando de suponer un ejemplo. Ustedes para los ejemplos, si tienen un ejemplo mejor relacionado con la institución, ustedes me lo dicen y lo ponemos como ejemplo. Yo estoy tratando de buscar ejemplos para que sean simples en realidad de entender. Ya, les voy a contar una historia. Supongamos que, imaginen lo siguiente. Supongamos que ustedes son muy observadores y ven que todos los días hay una niña que toma la micro. Y ustedes saben que va a ver a su abuelita todos los días. ¿Ya? La niña toma la micro porque va a ver a su abuelita todos los días. Entonces, y ustedes dicen, pucha, esta chica yo veo que se demora mucho en tomar la micro, entonces se demora en pasar, la micro va llena, entonces ustedes suponen que ese es su mayor problema. Entonces utilizan este tablero de experimentación porque se les ocurrió que van a tratar de generar una solución para el problema de esta chica que toma la micro y se demora y viene llena, etc. Segmento cliente, uno va a describir, voy a describir, supongamos joven estoy inventando, de 20 a 25 años, estudiante, y uno puede describir dónde vive, estrato de nivel socioeconómico, uno va describiendo. Problema, no sé, el problema que se cansa todos los días por tomar la micro. Solución, todavía no sé la solución, ¿ya? Entonces tengo el segmento cliente, el problema. El supuesto más riesgoso es lo que yo creo, es lo que yo voy a tratar de comprobar. Entonces mi supuesto más riesgoso, por ejemplo, sería que la chica se cansa en tomar micro todos los días porque pierde mucho tiempo. Método de validación es cómo yo voy a comprobar este supuesto más riesgoso, cómo lo voy a validar. Puede ser, por ejemplo, método de validación, voy a realizar 5 entrevistas. Entonces, el método de validación es la metodología que yo voy a utilizar para validar mi hipótesis. Yo escojo, si voy a hacer una entrevista, 5 entrevistas, obviamente uno tiene que hacer algo que realmente valga la pena. Si voy a realizar 100 encuestas, ustedes escogen eso. ¿Cuál es el método de validación? La métrica es el criterio de éxito. ¿A qué me refiero con el criterio de éxito? Si voy a realizar 5 entrevistas o 5 encuestas, ¿cuántas de estas encuestas ustedes esperarían que les respondan afirmativamente, que les validen su hipótesis? 1, 2, 3, el 50%, el 60%, el 70%. Ustedes establecen su métrica, ¿ya? Evidentemente es más del 50%, pero ojo, va a depender del ámbito. Si estamos probando, por ejemplo, un medicamento, nuestro criterio de éxito es alto, ¿cierto? Se dan cuenta cuando uno, es cosa de leer de repente las etiquetas de los medicamentos y siempre el porcentaje de que genera algún síntoma adverso, ¿de cuánto es? El 0,01%, ¿cierto? Entonces la métrica, su porcentaje de éxito, lo más probable es que es alto, es 99,9%. Es una métrica alta. Pero si yo quiero validar que a mi usuario le guste este lápiz, mi métrica puede ser más baja. ¿Cuánto podría colocar? Ya con que le guste al 60% de la población, yo me hago millonaria. ¿Me van entendiendo la idea? ¿Chicos? ¿Se va entendiendo? Entonces, ustedes establecen la métrica, ¿ya? La métrica es el criterio de éxito. Entonces, yo tengo a esta chica, ¿ya? Que está su problema, que el problema es que toma la micro todos los días, y yo quiero saber en el fondo si realmente ese es su problema, el tomar la micro todos los días y demorarse mucho. Voy y entrevisto a la niña, entrevisto a esta chica, y me doy cuenta que ese no es su problema, que ella sí le gusta tomar la micro y sí le gusta ir a la casa de la abuelita todos los días, que el problema es otro, el problema es que se levanta muy temprano.
Entonces se dan cuenta que yo creía que el problema era tomar la micro, y ahora al entrevistarla me doy cuenta que el problema es que se levanta temprano. Nada que ver, algo nada que ver. Si yo no hubiese hecho esa entrevista, yo lo más probable es que hubiese generado una solución para el problema de la micro. Y la niña jamás me hubiese comprado mi solución porque eso no era lo que a ella le interesara. Ahora yo sé que el problema es que a ella le cuesta levantarse temprano. Entonces ahora yo tengo que generar una solución por eso. Por eso es tan importante, ya eso se llama el tablero de experimentación. Yo tengo que ir validando constantemente. Si yo tengo una hipótesis, la tengo que validar. No tengo que dar por sentado que esa hipótesis es cierta. Porque en palabras súper simples, una hipótesis es un chisme. Es un chisme. Yo creo que pasó tal cosa, pero yo creo. Alguien me lo dijo, es un rumor. Yo jamás lo he comprobado. En toda esta metodología es un aprendizaje validado. Si yo creo tal cosa es porque yo lo comprobé, yo lo validé. ¿Ya? Ahora, como ya les estaba hablando, estos métodos de validación es fundamental empatizar con el usuario. Ya lo vamos a hablar, si vamos a profundizar un poco más el tema de la empatía y las herramientas para empatizar en la próxima sesión. Ya acá vamos a dar una pequeña introducción. Uno puede empatizar con el usuario y tenemos principalmente 4 herramientas. Podemos realizar encuestas. ¿Ya? Las encuestas en general son cerradas, es cuando ustedes deben haber respondido más de alguna encuesta en su vida. No sé, de acuerdo a la siguiente afirmación, responda, no sé, sí, no, más o menos. Te dan clasificaciones y uno más o menos marca con una X. Eso es una encuesta, son preguntas cerradas. También puede ser una entrevista. La entrevista siempre es el principal método de empatizar y recolectar información, porque una entrevista es un encuentro de 2 personas. Si nosotros tenemos una entrevista, yo los voy a conocer, vamos a conversar, yo voy a también poder ver algunas cosas, fuera de lo que ustedes me respondan, yo voy a poder ver y escuchar cómo lo responden. ¿Ya? Con qué caras, ustedes cómo se sienten, cuál era el estado anímico. Entonces la entrevista siempre va a ser el método principal en realidad para poder empatizar con los usuarios. Puedo hacer observaciones en terreno, observar, solamente observar, nada más. Obviamente puedo hacer opiniones de expertos, puedo leer información y también yo puedo empatizar solamente con bibliografía, leyendo libros, también se puede hacer eso. Existen diversos métodos para poder empatizar con mi usuario. ¿Ya? Ahora, independiente de la herramienta de investigación que ustedes vayan a escoger, siempre es importante para realizar una buena investigación, primero, identificar los objetivos. ¿Cuál es el objetivo de la investigación? Primero, partimos por eso. ¿Por qué estamos haciendo esto? Objetivos de la investigación. Tienen que trabajar con hipótesis. Ustedes realizan esta entrevista, este cuestionario, esta observación, la realizan para comprobar o rechazar una hipótesis. Por tanto, la hipótesis tiene que estar bien planteada también. ¿Ya? Van a aplicar metodologías. ¿Ya? ¿Cuál va a ser la metodología de análisis? ¿Cómo van a aplicar las metodologías? Obviamente alguien tiene que dirigir el proceso y finalmente uno siempre completa una síntesis que es: empiezo a completar mi pauta, empiezo a sacar las conclusiones, etc. ¿Ya? Cualquier metodología, cualquier herramienta que ustedes escojan, siempre yo voy a seguir estos pasos. ¿Ya? Ahora, como yo les decía, el método principal siempre para empatizar, el ideal son las entrevistas. Ahora, las entrevistas siempre va a ser un encuentro guiado de 2 personas, donde es conducido por una pauta. Ojo, el tema de la pauta es sumamente importante. Siempre tengo que llegar con una entrevista ya diseñada. El improvisar una entrevista sobre la marcha es un poco complicado, porque la idea de la entrevista, si yo voy a hacer una entrevista a 5 personas, es que yo les realice las mismas preguntas a las 5 personas. Porque a pesar que una entrevista es cualitativa, lo cualitativo lo puede pasar a algo cuantitativo. Ojo, cualquier cosa cualitativa de alguna forma, yo igual después lo puedo pasar a números, en palabras simples, lo puedo pasar a números porque después igual puedo sacar análisis estadístico de esto. Pero lo importante es que yo realice la misma entrevista, la misma pauta de preguntas para todos. Ahora, ¿por qué también eso me sirve? Porque hay gente que es muy buena para hablar. Y si ustedes le preguntan por A, les van a hablar de B, C, D, E. O sea, de verdad que hay gente que es muy buena para hablar. Y ustedes se van a demorar 1 hora, 2 horas hablando con esa persona. Mientras hay otras personas que no son muy buenas para hablar. Y ustedes le preguntan
¿Te gusta este lápiz? Sí. No. Sí. Y eso no me entrega mucha información. Por eso es importante desarrollar una buena pauta de información. ¿Te gusta este lápiz? ¿Por qué? Por ejemplo, sí. Ah, ok. ¿Por qué? ¿Te gusta? No. ¿Por qué? Entonces, siempre es importante la buena pauta, ¿ya? La buena entrevista. Primero, no anticipar ni asumir respuestas. ¿Ya? Yo no tengo que hacer eso. Tengo que ver los hechos con mente crítica, ¿ya? No confirmar mis propias creencias, porque lamentablemente de repente nosotros ya tenemos nuestras propias creencias y nos adelantamos a lo que nosotros creemos que necesita el usuario, pero de repente no es así. Es como el ejemplo que les daba de la niña que toma la micro. Yo creo que le molestaba tomar la micro, pero en el fondo no era eso, ¿ya? Ahí yo estaba tratando de confirmar mi propia creencia y no era eso. Siempre tengo que enfrentar esta entrevista con una mentalidad a largo plazo y no apurar las etapas, ¿ya? Cada etapa por sí sola tengo que diseñarla realmente bien. Ahora, ¿por qué hago esta entrevista? Este es el típico ejemplo que se da, y yo creo que ustedes los tienen que haber visto más de una vez, donde aparece el típico iceberg, donde dice que los seres humanos, nosotros somos como esto, lo que ven. Lo que se ve de nosotros es como la punta del iceberg, lo que está sobresale del agua. Por ejemplo, yo los puedo ver a ustedes me pueden ver a mí. No, ¿cómo se ve? No, se ve que está bien. Pero puede ser que yo tenga un montón de problemas y un montón de cosas que ustedes no están viendo. Y la única forma que saben y se podrían dar cuenta de eso es una entrevista, conversando conmigo, ¿cierto? O si no, de acuerdo a lo que están viendo ahora, no tienen idea. Entonces, por eso las entrevistas son fundamentales, porque a través de una entrevista yo puedo ser capaz de reconocer las necesidades del usuario. Y las necesidades que yo voy a reconocer son las necesidades funcionales, emocionales y sociales, ¿ya? Entonces, la parte que ustedes ven son los datos demográficos. Ustedes me podrían decir más o menos, mira, yo al ojo le echo tal edad, ¿ya? Inclusive, hoy en día, en la web sale todo. Podrían tener mi nombre, googlean un rato, ¿cierto? Y podrían saber mi nombre completo. En una de esas hasta les aparece mi root. Les podría aparecer dónde estudié, si soy casada, soltera, si tengo hijos, ¿cierto? Tal vez por ahí hasta con mi root pueden sacar mi certificado de nacimiento, quiénes son mis papás. O sea, toda esa información, la verdad, yo creo que si ustedes quieren, lo pueden. No hay que ser un investigador profesional y uno puede sacar esa información, ¿ya? Pero mis necesidades funcionales, emocionales, sociales, mis frustraciones, eso no las pueden ver, ¿ya? Y esa, la única forma de verlas es a través de una buena entrevista. Ahora, la base también de la entrevista es tratar de ir viendo los hechos. Si yo les digo, hoy día llegué tarde al trabajo, y ustedes en una entrevista, ¿por qué? Sigamos la primera pista, vamos a la primera línea que tienen acá, mano, se me enreda, mano izquierda. Hechos. El hecho es que llegué tarde al trabajo. ¿Por qué? Porque me levanté tarde. Ah, y ustedes pueden decir, se levantó tarde. Creemos una solución para que no se levante tarde. Le vamos a hacer un despertador, una alarma más fuerte. Pero eso no era. Tenemos que seguir con los por qué. De hecho, hay una técnica que se llama, no tiene que ver con el curso, pero ahí si ustedes lo buscan, hay una técnica que se llama la técnica de los 5 por qué. Ojo, se supone que después de 5 por qué uno encuentra la verdadera, la razón original. Ya, pero sigamos con esta. Llegué tarde al trabajo. ¿Por qué? Porque me levanté tarde. Pista, se levantó tarde. Yo tengo que preguntar, ¿por qué se levantó tarde? Y yo te puedo decir, es que sabes que tengo a mi hija súper enferma. Ah, cambia, ¿cierto? Tiene a la hija enferma. Hecho, tiene a la hija enferma. ¿Por qué? Porque sabes que, ¿qué podría ser? Porque, ay, no sé, porque me estoy cambiando de casa, por ejemplo. Me estoy cambiando de casa, entonces es un caos, no he puesto las cortinas, estamos durmiendo en el suelo, tengo la casa patas para arriba, etc. Entonces se dan cuenta ahora la solución no tiene que ver con que me regalen o me vendan un despertador con una alarma súper fuerte. Tal vez la solución es que, voy a inventar, que me ofrezcan el servicio de armado y mudanza de casa. ¿Se dan cuenta? Entonces ahora ustedes, en vez de ofrecerme un despertador, me podrían ofrecer un servicio de armado, de mudanza, de personas que van, te mudan y además después te cambian de casa y te instalan las cortinas, te dejan armados los muebles y todo eso. Son soluciones totalmente distintas. ¿Y cómo lograron eso? Ustedes conocen eso a través de la entrevista y los por qué. No se quedaron con el primer por qué. ¿Ya? Por eso, el tema de las entrevistas es la clave. Ahora, primero, no podemos confiar
primero en lo que los usuarios dicen. Por eso es importante el tema de los hechos. Usted, entiendo, Carlos, tú eres jefatura del área, ¿cierto? A ti te ha tocado, Así yo es. creo, ¿te ha tocado entrevistar cuando, no sé, tienen que contratar a alguien nuevo? ¿Te ha tocado hacer las entrevistas? Sí, sí me ha tocado, sí. En las entrevistas hay unos métodos que también tienen que ver con basarse en hechos. Por ejemplo, si yo los estoy entrevistando a ustedes para el cargo de su vida y yo les digo, ¿te gusta trabajar en equipo? Sí, me encanta, aunque lo odien, pero les va a encantar, ¿cierto? Esa no es una pregunta buena. Uno por eso Bueno, tiene tú que te preguntar refieres a las evaluaciones por competencias más que nada, o qué cosas has hecho de lo que te gusta. también, exactamente, también tiene que ver con eso. Entonces, exacto, va por ahí en realidad. Porque si ustedes preguntan, ¿te gusta trabajar en equipo? A todos nos encanta trabajar en equipo, ¿cierto? Es como, dime lo típico, es como, dime algo negativo de ti y al final todos terminamos transformando algo negativo en una virtud, en algo positivo. Algo negativo, no, soy súper obsesivo por el trabajo. Entonces, la idea de esto es basarse en hechos, ya, trabajo en equipo, y uno puede hacer distintas preguntas. Dime, no sé, el último desafío grande que tuviste, ¿con quién trabajaste? Y empezar tal vez a investigar un poco y ver hechos puntuales para corroborar lo que te están diciendo. Voy a volver al ejemplo de mis estudiantes. De repente, también, bueno, le hago distintas carreras y de repente me toca que le he hecho clase a preparadores físicos. Entonces de repente sacan proyectos, vamos a armar un gimnasio, etc. No sé ustedes, pero si ustedes me preguntaran a mí, ¿te gustaría tener un gimnasio al lado de tu casa? Sí, me encantaría. ¿Irías al gimnasio? A ver, ¿qué más podría hacer? ¿Pagarías la suscripción de un gimnasio si te la ofrecen a 10.000 pesos todo un año? Sí, la pago. Me están preguntando. Pero si alguien me pregunta, ¿cuántas veces en los últimos 5 años has ido al gimnasio? Estoy siendo honesta, 0. 0. Y de verdad que esa sería mi respuesta. Si ustedes me preguntan, ¿te encantaría tener un gimnasio al lado de tu casa? Me encantaría. ¿Te inscribirías, no sé, el año completo por 10.000 pesos? Sí, sí. Y si me cae bien, sí, te pago los 10.000 pesos y me contrato el plan anual. ¿Iría? Sí, iría totalmente. ¿Cuántas veces fuiste el último año? Ninguna. No he ido al gimnasio. De hecho, no he ido al gimnasio hace, no sé, ni siquiera me acuerdo. Entonces, ¿se dan cuenta? Esos son los tipos de preguntas. Cuando me preguntaron cuántas veces fuiste al gimnasio el último año, eso era un hecho. Entonces, obviamente, si me hacen esa pregunta, inmediatamente a mí me debiesen fichar y eliminar como posible usuario del gimnasio. ¿Ya? Por eso es muy bueno el planificar una pauta de entrevista. Ahora, los hechos solamente se pueden obtener consultando por el pasado, acontecimientos pasados, sentimientos experimentados, ciertas vivencias, etc. Es la única forma de poder hacerlo. Ahora, yo hago todo esto para tratar de entender el problema de un usuario, el dolor. Recordemos que en todo esto yo tengo que satisfacer una necesidad, pero esa necesidad nace de un problema de un usuario. Pero el problema no solamente es el problema en sí, el problema es el antes, durante y el después. ¿Ya? El problema es un todo. Y a través de la entrevista yo tengo que también entender los 3 momentos en que la persona vive un problema. ¿Ya? Entonces, supongamos que yo tengo no sé, tengo una actividad con un grupo de amigos que vamos a salir a trotar, a correr. Y el problema es que no tengo zapatillas para correr, para trotar, no tengo ninguna zapatilla. Entonces, ese es el problema puntual. Entonces, el antes sería que voy a ir a comprar una zapatilla. Estoy analizando, entonces el antes no solamente tengo que comprar una zapatilla, tengo que analizar cuánto presupuesto tengo, ¿me alcanza o no me alcanza para la zapatilla que yo quiero? ¿Qué color me gusta? Voy a la tienda, ¿está el color que a mí me gusta de zapatilla? Eso es el antes. El durante, me puse las zapatillas y las estoy probando, estoy corriendo, estoy probando, pucha, el pasto está húmedo, me compré una zapatilla de lona, se me está mojando la zapatilla, o estoy trotando por asfalto, los pies se me están como hinchando un poquito. Ese es el problema del durante. Y el después de eso podría ser, se me ensuciaron las zapatillas, por ejemplo, las voy a lavar, ¿las meto a la lavadora o no las meto a la lavadora? Yo, por ejemplo, como vendedor de zapatillas, sé todo eso, yo perfectamente, si conozco a mi usuario y sé que dentro del comportamiento de mi usuario tiende a lavar las zapatillas en la lavadora,
evidentemente yo tengo que crear una zapatilla con un material que sea resistente para la lavadora, ¿cierto? Si yo conozco el antes del problema, el antes, y sé que un usuario solamente tiene un presupuesto disponible de 20.000 pesos, como diseñador de zapatillas, yo tengo que crear una zapatilla que sea económica y que con 20.000 pesos el usuario pueda comprar esa zapatilla. Entonces se dan cuenta que a la hora de crear un producto o servicio yo tengo que entender todo. Tengo que entender el antes, el durante y el después. Siempre tengo que entender todo. ¿Ya? Ahora, dejo esta pregunta abierta, a juicio de ustedes. ¿Cuál creen que es la mayor importancia de este diseño centrado en el usuario? De lo que hemos conversado. No se peleen. O en base a la experiencia de ustedes, ustedes tienen que trabajar también. Dígame. Sí, no, yo creo que básicamente es el... ¿Hay eco? ¿Alguien tiene abierto? Sí, yo lo... Gracias. El diseño centrado en el usuario, su importancia radica en lo mismo, en que uno debe entender profundamente las necesidades del usuario para poder llegar a diseñar cualquier cosa. Eso es como lo fundamental. Y tener esa empatía básica y levantar los elementos de contexto que ayudan a entender qué es lo que necesita y cómo lo requiere. Eso. Exactamente. Exactamente. Ahora, ustedes lo más probable es que cuando crean tal vez algún proceso, de repente pasa mucho en las instituciones públicas, como les decía, yo soy administradora pública, entonces también trabajé muchos años en el sector público. De repente uno diseña un proceso, un procedimiento y se da cuenta que nadie lo pescó. Uno lo hizo y cuesta un montón insertarlo. Y tal vez con estas metodologías uno también se puede cuestionar un poco que en una de esas el error estuvo de que yo generé este diseño, pero no empaticé, no hice parte del diseño al usuario. Y en una de esas, con esta metodología, yo me doy cuenta que tal vez lo debía haber hecho partícipe al usuario, debía haber empatizado con el usuario, saber cuáles eran sus necesidades reales, y después de ello, yo generar el procedimiento. ¿Ya? Entonces, eso nos va cambiando igual un poquito las perspectivas de las cosas. Ahora, quiero hablar un poquito, antes de hablar, que quería hablar un poco del trabajo. ¿Tienen dudas hasta el momento? ¿No? ¿Se va entendiendo? Con la mano en el corazón, ¿han visto las clases, por lo menos las 2 primeras clases? Yo sé que hay algunas personas que han entrado, hay otros que lo vi el fin de semana, que tenían así muchos días sin entrar a la página. Con la mano en el corazón, ¿han entrado Yo a las las vi clases? ¿Han todas. podido revisar? Como te conté, yo De las todo el vi curso. todas. Entero. Maravilloso, maravilloso. ¿Y el resto cómo está? Ya, Carolina va súper bien. Una estrellita. ¿Rocío? Sí, dime Marcela. Sí, respecto a la pregunta, creo que uno de los aspectos más importantes, como dices tú, es la satisfacción que siente el usuario o usuaria al ver que el producto que se diseña o tiene a disposición cumple sus expectativas. En definitiva, a eso es lo que apunta uno, que se siente realmente satisfecho con lo que se les está proporcionando. Sí, y tú diste en el clavo con eso, exactamente. Claro, si no se siente satisfecho es porque o no lo consideraste o en alguna parte del proceso de la línea del diseño faltó. Entonces, obviamente, no va a estar satisfecho. Exactamente, sí. Tocaste un buen punto, porque hay veces que nosotros nos preocupamos de hacer algo realmente bien, que quede bonito, pero nunca nos preocupamos del usuario. Les voy a poner un ejemplo, va a sonar un poco ridículo, pero supongamos si yo le digo, ¿saben qué? Hice un basurero que tira fuegos artificiales. ¿Es innovador? Sí, puede ser, porque yo nunca, no sé si ustedes han visto alguna vez un basurero que tira fuegos artificiales. Tal vez yo voy a hacer un diseño bonito y a ustedes les va a encantar. ¿Pero satisface alguna necesidad? ¿Alguien necesitaba un basurero que tire fuegos artificiales? Nadie. Por lo más probable es que nadie lo va a utilizar y nadie me lo va a comprar. ¿Ya?
Entonces, vieron, claro, de repente uno se preocupa mucho que salga bonito, que sea perfecto, pero en realidad eso no es lo que necesita la gente, y necesita otra cosa. Ahora, quiero hablar con ustedes un aspecto un poco más formal del curso. Ahí sí. Antes sí me... ¿Catherine al final está con ustedes? ¿Está conectada? ¿O no? ¿Está por ahí? ¿Sí? Ya, súper. Entonces, es porque después tengo que pasar la lista. Entonces, por eso necesitaba saber si estaba o no estaba. Ya, ok. Entonces, ya. Bueno, tenemos la asistencia mínima de las clases sincrónicas, el 75%. Tenemos una prueba diagnóstica final, que es bien simple, la verdad, que es un 30%. Y el desafío mayor, tenemos el trabajo final, que es el 70%, que ya les voy a explicar. Y tenemos el cierre del curso, que es el 4 de septiembre. ¿Por qué se dan estos plazos también extendidos? Es porque yo no sé la intensidad de trabajo que ustedes tienen en este momento, entonces se entiende que puede ser que ustedes no tenían en algunas semanas la disponibilidad para ver las clases o estar haciendo los trabajos, entonces por eso la idea es que lo vayan desarrollando con calma, ¿ya? Para que realmente puedan tener este aprendizaje que sea realmente valioso para ustedes. Entonces, en relación con esto, hay un trabajo, ¿ya? Que van a tener que desarrollar. Como todos ustedes son de la misma área, ¿cierto? Es más, al parecer están en la misma oficina, que es mucho mejor todavía. La idea es que puedan trabajar en equipo. ¿Por qué trabajar en equipo? Porque la verdad en estas metodologías se trabaja en equipo. ¿Ya? Estas metodologías están hechas para trabajarlas en equipo. Por eso vamos a tener, en realidad van a tener que trabajar en equipo. ¿Ya? Entonces, el trabajo, bueno, Carolina, yo creo que tú ya más o menos tal vez lo viste por ahí, ¿cierto? Que tú revisaste todo el material, tal vez viste por ahí el trabajo, ¿ya? Es bien simple y la idea es que vayamos avanzando conjuntamente. Entonces va a ser la actividad amplia dentro del desarrollo del curso, va a tener la ponderación del 70%. Y básicamente van a tener que desarrollar un proyecto innovador aplicando las fases de la metodología del Design Sprint, ¿ya? Se piden varios puntos y todos esos puntos van a ir todos dentro de un archivo, es decir, al final ustedes suben un solo archivo, ¿ya? Pero vamos a ir avanzando de a poco, por lo cual les voy a dejar una tarea para la próxima clase, pero no se asusten porque es lo más simple del mundo, o sea, la pueden sacar en 5 minutos. La tarea primero va a ser cuál va a ser el contexto general del problema que ustedes van a trabajar. El ideal sería que pudiesen relacionarlo con algo de su trabajo. Pero si ustedes no quieren, lo quieren hacer de cualquier otra cosa, yo no tengo ningún problema. O sea, por ejemplo, si lo quieren hacer de tenencia responsable de animales, ningún problema. Porque en el fondo, de cualquier problema, nosotros podemos aplicar la metodología del Design Sprint. Yo los insto, si ustedes quieren, aprovechen la instancia para trabajar algún problema que tenga relación con el trabajo de ustedes. Pero si quieren hacerlo otra cosa, no hay ningún problema, lo dejo a criterio de ustedes, ¿ya? Pero el desafío es que los 4 se pongan de acuerdo y para la próxima semana lleguen ya con el contexto, ojo, ni siquiera tan detallado, pero con el contexto general del problema en el cual vamos a trabajar. Esa es la primera parte, para que la próxima semana podamos avanzar. ¿Ya? ¿Hasta acá se entiende? ¿Sí? Ya. Y en la próxima clase ya vamos a hablar sobre las herramientas para empatizar con el usuario. Hoy día hablamos un poquito de las entrevistas, pero vamos a hablar con mayor profundidad de las herramientas para que ustedes ya aprendan y después puedan poner en práctica algunas. Y también ya vamos a comenzar con la introducción, bueno, es mucho más profundo en realidad, con la metodología central, núcleo de este curso que es el Design Sprint, que es lo que vamos a ver la próxima clase. Chicos, ¿alguna duda, lo que sea, del desarrollo del curso, las clases asincrónicas, el material que están viendo, lo que hemos conversado ahora, o si ustedes quieren que profundicemos o demos ciertos ejemplos, les dejo las palabras abiertas para que ustedes me puedan comentar. Pollito, no, me parece súper bien. Cuando te refieres al contexto, ¿tenemos que tener una idea del problema o solamente decir que el problema lo vamos a buscar en el trabajo o el ejemplo que diste, cualquier ejemplo? O sea, tenemos que ya tener... Dime. El contexto es mucho más genérico. Por ejemplo, lo que yo les acabo de decir, la tenencia responsable de animales, ese es un contexto. Porque el problema en sí puede ser desde que mi vecina saca a pasear a su perro sin correa, desde que el perro del vecino,
ejemplos triviales, desde que el perro del vecino me rompe la basura, esos son problemas puntuales, pero el contexto es Eso lo entiendo, tenencia pero por ejemplo responsable. pero por ejemplo podría ser, nuestro contexto es nuestro trabajo. Y así es un contexto. El problema va a estar en, pero ahí No, es no, muy no más genérico, específico. ¿viste? No, pues sí, Ahí muy sí genérico. Ahí están haciendo trampa, no, muy genérico. Un poquito más específico ya del trabajo, pero claro. ¿qué cosa puntual del trabajo? Por ejemplo, mira, estamos trabajando en un proceso X. Entonces el contexto va a ser el desarrollo de este proceso X. Todavía no sabemos Ya. el problema puntual, porque ojo, el problema también tiene que ver con el usuario, ¿ya? Pero sí ya tenemos Sí. el contexto. Entonces ahí tiene que ser un poquito más específico. ¿Ya? Y ese en realidad ese es el desafío, que se pongan de acuerdo en ese contexto a trabajar, porque una vez que lo tengamos claro, ya después nos vamos con tú avanzando en el trabajo, y la idea es que vayamos avanzando clase a clase. Y si pueden descargar en el último módulo, hay un apartado que es el trabajo final, si por último pueden descargar ese archivo. De hecho, hay una parte, el primer punto de ese archivo, que dice describir el contexto. Así lo describen un par de líneas y ya tienen ese ítem listo. Y así clase a clase vamos avanzando conjuntamente. ¿Sí? Súper. Cualquier duda que tengan, bueno, ustedes tienen los contactos, correos, obviamente me pueden escribir, también está el foro de consulta o mandan un correo directo, ningún problema. La idea es que vayamos resolviendo las dudas inmediatamente, así ustedes no se queden con las dudas y pueden ir avanzando obviamente dentro de sus tiempos. Si ustedes están trabajando también y entre los tiempos libres que van teniendo, van a ir revisando el curso. ¿Ya? Chicos, se nos pasó la hora sumamente rápido. El próximo lunes nos vemos a la misma hora. Les vamos a mandar el link nuevamente de conexión. Cualquier cosa, recuerden, ya tienen mis contactos, pero la idea es que vayamos aprendiendo conjuntamente. ¿Ya? Si ustedes quieren que profundicemos algo más o algo un poquito menos, o entre medio hay alguna duda, siéntanse con la libertad de manifestar. ¿Ya? Ha sido un gusto conocerlo, un gusto participar con ustedes, y ojalá que la próxima clase estén un poquito más participativos y entre todos vayamos aprendiendo un poquito más, porque además yo creo, y por el área también que ustedes trabajan, deben manejar bastante todas estas metodologías innovadoras, así que... Sí, en realidad no estamos desde cero en ese sentido, así que bueno. Exactamente. Exactamente, no están desde cero. Por lo tanto, es mucho más entretenido trabajar con ustedes, porque no están desde cero, tienen una base. Ya, chicos, los dejo porque también ustedes están programados y deben tener cosas que hacer antes que se les vaya las tardes. Les agradezco que estén acá, y nos vemos la próxima clase, el próximo lunes. ¿Ya? Que estén muy bien. Gracias, Chao, Rocío. gracias. Muchas gracias. Gracias, Cuídense. Rocío. Chao. Chao, chao. Que estén muy bien. Igual.